Sí, automático. No sé. Pero yo no se preocupe de esto. ¿Listo? Y ahora como le escribo Y ya entonces aquí en compartir. Pero espera un momentito que el problema es que todavía no lo puedo abrir acá. Vamos a poner aquí. ¿Quiero poner adelante? Sí, para que el audio quede bien. Dígame dónde está, yo lo tengo. Es que todavía no sé si puedo hacerla desde acá. ¿Qué hacen en la oficina, por Dios? ¿Qué hacen en la oficina? Ok, pues les cuento que tengo nervios con esta presentación. Realmente no entendí. ¿Ah? Sí, soy José Ignacio Huertas, profesor del TEC de Monterrey. Y lo que les voy a hablar hoy es una pregunta que hicieron hace como un mes. Es que una vez tenemos los datos mediante monitoreo de los vehículos, ¿qué hacemos con ellos? Que si podíamos ahondar en ese tema. Yo estuve revisando, reflexionando sobre la pregunta y preguntando a otros que quería que explicara. Y definitivamente me dicen pues que lo que quieren es tener pues sobre todo este tema de acá, que es cómo uno hace un análisis de la calidad de los datos para identificar outliers y ese tipo de cosas. Y lo otro que salió es sobre qué hacemos con esos datos desde el punto de vista de aplicación. Desafortunadamente es mucho el tema por hablar, y entonces lo que está en grisecito no lo vamos a cubrir hoy. Simplemente voy a terminar con cómo usamos esos datos para temas de movilidad inteligente. Y me voy a enfocar a tratar a identificar oportunidades de investigación con el ánimo de si alguien percibe que quiere participar con una idea de esas que estoy anunciando, pues con mucho gusto es bienvenido. Entonces, voy a hacer énfasis a este pedazo, además de describir qué hacemos con los datos recolectados. Para iniciar, necesito primero contextualizar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Especialmente para las personas que se están uniendo a la reunión, al seminario por primera vez, al grupo de investigación por primera vez, entonces es importante contextualizar. Lo primero es, este tema es bastante conocido, que con la tendencia de que las personas se concentren en ciudades, y lo cual tiene algunos beneficios, pues genera problemas muy importantes. Pues como puede ver aquí, cuando concentramos las personas en las ciudades, tenemos megaciudades, y uno de los problemas que genera eso es un problema de movilidad y un problema de contaminación. Nosotros, vamos a decir que en términos generales en el grupo, voy a usar este dibujito para identificar qué cosas estamos haciendo. Entonces, si tenemos un problema de movilidad, de contaminación, de disponibilidad de recursos energéticos principalmente, entonces nosotros hemos buscado primero trabajar en el vehículo. Y específicamente podríamos estar trabajando en tecnologías del vehículo para buscar reducir consumo de combustible o energéticos si estamos usando vehículos eléctricos. Siempre que digo vehículos eléctricos, en mi mente está más no el carro liviano, no el carro personal, sino autobuses y vehículos de distribución de carga, pero eléctricos. Entonces, decía, esta es una fuente de trabajo. Aquí hay mucho por hacer todavía. Lo siguiente que hacemos es evaluar cuánto sale del vehículo, o sea, este pedacito, la nube,
y ver cómo se reduce eso. Para eso, entonces, pensando en eso, entonces uno dice la forma más eficiente de reducir esas emisiones es minimizando el uso de los vehículos y entramos en el tema de movilidad inteligente. Adicional a eso, pero claramente no vamos a hablar de eso hoy. La otra cosa que podemos hacer es qué hacemos para proteger al señor que va por acá caminando. Entonces, llevamos un tiempito trabajando en que si esta es la vía, aquí le ponemos una barrera para que la dispersión del contaminante pase, digamos, nos ayude a dispersar lo que pasa cerca de las vías. Pero este puede ser puedo pintarlo con una pintura fotocatalítica que además chupe cuando el contaminante pasa por la barrera. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿será que este perfil no debería ser más bien de esta forma para que sea más eficiente? Estas preguntas son las que estamos atacando en el grupo, pero no hacen parte de esta presentación el día de hoy. Entonces entramos, perdón, me devuelvo, nos vamos a enfocar a este tema, ¿sí? Al reducir el uso de los vehículos en el tema de movilidad inteligente. Para eso tengo que regresarme y volver a repetir una y otra vez cuál es la definición de una ciudad inteligente y cómo nos relacionamos con movilidad inteligente. Entonces, aquí tengo un dibujito que siempre he dicho que no me gusta, pero nunca lo cambio. Y lo primero que arrancamos es el tema de sustentabilidad. Y entonces, digamos que este es un tema, la definición de sustentabilidad es bien conocida. Y lo que yo hago énfasis es que tiene estos tres soportes. La parte económica, la parte ambiental y la parte social. Entonces, si estamos considerando esos aspectos, estamos hablando que el proyecto o lo que estemos haciendo es sustentable. Si a eso le adicionamos el uso de tecnologías de información, que estos son sensores, cómo transmito datos de sensores a la nube y después cómo esos datos los proceso y los uso para algo útil, entonces ya estamos hablando de que teníamos las bases de cosas inteligentes. Y ahora finalmente, cuando lo aplicamos al tema de ciudades, entonces, si abarcamos los temas más relevantes de la ciudad, entonces estamos hablando de ciudades inteligentes. Y nosotros nos concentramos en los problemas que digamos que sabemos mejor cómo enfrentarlos y que también consideramos son los más relevantes, que es el tema de movilidad, como ya lo venía diciendo, el tema de energía y el tema de la contaminación del aire. Hay más temas, pero digamos que nuestras capacidades dicen que a eso, que con lo que sabemos, nos podemos enfrentar a esos temas. Entonces, de nuevo, para resumir, si usamos estos dos conceptos a los temas de movilidad, polución del aire y energía, estamos hablando de movilidad inteligente, energía inteligente y en su conjunto como ciudades inteligentes. Entonces me voy a enfocar en esto, pero sin perder de vista este pedacito. Digamos. No me quiere pasar. Ya pasó. Entonces, esta es la idea general, la idea macro. Es algo que hemos venido aprendiendo cómo explicarlo, pero que todavía me falta para que no me vayan a criticar al final. Pero ahí va. Imagínense una ciudad y entonces lo primero que hacemos es ver los temas de tráfico. Entonces aquí vamos a estar viendo cómo es que los vehículos se mueven en la ciudad. Y lo que nos interesa básicamente es velocidad promedio, dónde hay congestiones, etcétera, etcétera. Ahorita avanzo un poquito más de eso. Pero el tráfico nos genera la contaminación que dice acá. ¿Sí? Y entonces el vehículo emite, pero lo que sigue
es que esas emisiones se dispersan cerca de la vía. Voy acá. Y entonces generan impacto a las personas que van cerca a la vía. ¿Sí? Esos niveles de exposición. Y finalmente eso se convierte en un problema de salud. Entonces lo que queremos es una herramienta que sea integral, que incluya todos estos aspectos para que podamos entender si hacemos cosas aquí, finalmente cuál es el efecto que tiene acá. Y a todo ese conjunto le llamamos el sistema integral de movilidad inteligente. Voy a explicarlo un poquito más. Entonces viene lo de los datos. Entonces, ¿cómo es que nosotros nosotros usamos datos? Entonces, ya lo hemos explicado en sesiones pasadas con diferentes expositores. Dicen que lo que nosotros hacemos es monitorear el motor vía OBD. Aquí casi no se ve, pero es vía OBD. Ah, sí, ahí está. Debería borrarlo. ¿Sí? Cogemos el motor, lo monitoreamos con esos bichitos para ver las RPM, el torque o la carga al motor, la velocidad del vehículo, el consumo de combustible y la posición y altitud. ¿Sí? La clave, sí, la clave es que estemos monitoreando segundo a segundo. Esa es nuestra estrategia. Y tiene sentido más adelante, pero estar monitoreando segundo a segundo pues, presenta retos tecnológicos importantes. Lo otro es que queremos una muestra amplia de vehículos. Y entonces, para mis explicaciones, siempre estoy hablando, piensen en 100 vehículos y que los vamos a estar monitoreando un año de forma simultánea. Y las variables son estas que aparecen acá. A esto adicional, fíjense que aquí yo no le puse las emisiones. La razón de eso es que medir emisiones requiere este tipo de equipos o una nueva estrategia. Entonces aquí hay muchas oportunidades porque este equipo es muy costoso. Este equipo es voy a ponerle 50, $200, pero este es de $500,000. Entonces es de $500,000. Voy a poner así aquí para que me critiquen. Después de eso, entonces lo que hacemos es llevar todos esos datos a un centro de cómputo o a la nube y nos dedicamos, gran parte del tiempo de lo que hacemos es estar analizando datos para que finalmente, después de un rato, podamos desarrollar herramientas pues, que logren el propósito de reducir consumo, reducir emisiones, mejorar el tráfico, mejorar la movilidad. Ese es el mapa general. Entonces, fíjense, me voy a regresar un momentito. Yo sé que no conviene que haga esto por razones de que la velocidad de la señal no es muy rápida. Entonces, voy a escribir este pedacito. ¿Sí? Y avanzar hasta este pedacito. ¿Listo? Voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, lo primero es arrancar desde la simulación de tráfico. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, si empezamos como la ciudad completa, pues hay muchos retos. Entonces, lo que nosotros decidimos es, pues hagámoslo en chiquito. Aquí usted puede ver todo lo que está aquí. Es el TEC de Monterrey, el campus en Monterrey del TEC de Monterrey. Lo que se está mostrando en los alrededores es algo que se conoce como Distrito TEC. ¿Listo? Pero en su conjunto, pues realmente es una ciudad chiquita. Si nosotros podemos desarrollar herramientas, demostrar que funcionan en chiquito, pues ya podemos expandirlo a la ciudad. Entonces, siempre estamos pensando que queremos hacerlo alrededor del TEC y también en consideración que la mayoría de nosotros somos profesores en universidades y alrededor de la universidad los estudiantes se mueven, entonces tenemos situaciones comunes. Pero muy importante resaltar que es más allá del campus. Ahora yo no sé si se ve, pero está corriendo, digamos aquí de este lado. ¿Sí se ve?
Se vio, bueno, no importa. Digamos que en Google Maps uno puede ir y ver qué pasa ahora. A ver si me devuelvo un momentito. Y entonces le genera como cuál es la condición de tráfico de la ciudad hora en un día particular. El problema es que no nos interesa el dato de cuál es la condición de tráfico, sino pasarnos a este lado a una cosa que llaman simulación de tráfico a nivel microescala. Y entonces, pues, no se ve el video, pero la idea es, por ejemplo, que si yo estoy, digamos, este es un barrio, entonces estos son personas que trabajan y los centros de trabajo, digamos, hay uno que queda que es el TEC es un centro importante de trabajo, entonces mucha gente viene para acá y mucha gente viene por acá. Pero hay otros que se van hacia otro centro de trabajo que va a decir por allá. Pero entonces lo que yo hago es decirle no cuál es el tráfico en la carretera, sino decir, pues el horario de entrada al trabajo es de 8 a 8 y media y entonces aquí viven muchos trabajadores y entonces ellos no salen todos en forma simultánea, sino en forma distribuida a lo largo de esas horas y entonces ellos van a buscar la ruta más de menor tiempo usando Waze o alguna de estas herramientas y entonces van a coger distintas rutas. Pero en la interacción, esta ruta, entonces al final se me va a llenar de tráfico. ¿Sí? Pero necesito que no sea que yo especifique el tráfico, sino que el tráfico sea una resultante de la actividad. De tal forma que cuando yo idee idee medidas para que modifiquen el tráfico, automáticamente las pueda evaluar vía esta herramienta. ¿Sí? Es una herramienta para predecir tráfico, no para ponerle cuál es el tráfico. No sé si se entendió, pero bueno. Ahora, lo que sigue, imagínense, ¿sí? Imagínense que este nivel, esta capita que está acá, que se está señalando, es lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Lo siguiente que hacemos es mirar condiciones meteorológicas, pero necesitamos condiciones meteorológicas a nivel calle. Y como ustedes saben, pues en la ciudad existen estaciones meteorológicas, póngale 10, las que quiera, pero para poder tener la velocidad de viento en una calle en específico necesito un modelo macro que me lleve a especificar velocidad de viento y dirección de viento hora en cada calle de la ciudad. Digamos que esto sí se puede hacer, existe, no lo hemos hecho, pero María lo sabe hacer muy bien. Entonces ya tengo eso. Ahora metemos modelos de dispersión de calidad del aire, que es cómo se dispersan los contaminantes alrededor de las vías. Y entonces generamos este mapita, que lo llaman mapas de calor. Yo prefiero llamarlo mapas de concentración de contaminantes alrededor de las vías. Y entonces finalmente lo que miramos es quién vive aquí, por ejemplo. Y entonces si es una persona, un niño o un abuelito, pues entonces ellos tienen un nivel de riesgo más alto que una persona joven como yo. Entonces medimos ese nivel de riesgo y el efecto en su salud. ¿Listo? El desarrollar esta herramienta completa es el objetivo de todo de lo que queremos hacer. Para medir, es decir, ya estamos modelando, pero necesitamos medir la concentración de contaminantes, entonces llevamos años con una historia no tan, vamos a decir, un poquito sufrida, más bien exitosa sí, pero un poquito sufrida, en cómo usar sensores de bajo costo para medir la concentración de contaminantes alrededor de las vías, pero usando una red. Entonces, cada sensor de estos que usted ve acá son unos 50 a 200 dólares. Entonces, es construir estos y construir unos 25, generar una red y estar monitoreando
También en estos ya no necesita ser segundo a segundo, pero minuto, cada 5 minutos la concentración en vías, pero cuando tengamos 100 unidades. Es como, actualmente este set completo que usted ve, 2, 4, 5, 6 sensores, nos cuesta alrededor de $1000. La idea es seguirle bajando. Y después cogemos este bicho y se lo ponemos a globos o a drones y entonces empezamos a medir las concentraciones en la vertical, ya no solo vientos abajo de la vía, sino también en la vertical. Ahí seguimos. Y finalmente llegamos con las estrategias. Entonces, esto lo he presentado varias veces y como lo presento es que imagínense que yo soy el distribuidor de cocas para la ciudad. Y entonces digamos que aquí tengo mi centro de despacho. ¿Sí? Y digamos que tengo que llevar una coca aquí y 1000 cocas acá. Entonces yo podría decir que la ruta más rápida, como lo dice acá, es esta. ¿Sí? Y después me voy para acá, por decir algo, y después me regreso. No estoy siguiendo lo que tenía predibujado, pero esa es la idea. ¿Sí? Te voy a decir que la más rápida podría ser también la de menor consumo y podría ser también la más barata. No necesariamente. No necesariamente podría suceder eso. Si fuera lo contrario, si llevara primero una coca y después voy a distribuir las 1000 cocas, pues obviamente, aunque fuera ese camino más corto, pues es el que tiene menos, en términos de consumo y emisiones no es el mejor. Pero hay otra consideración que estamos poniendo hoy en día y es que si en este lugar vive gente que es vulnerable, pues debo evitar pasar por ahí y que mi ruteo sea con base en el nivel de impacto que genere el ruteo. Entonces, aquí hay varias personas que pueden contribuir en hacer ruteo basado en sustentabilidad. ¿Listo? Entonces, creo que ese es el contexto. A ver, un segundo. Sí. Y finalmente, si ustedes me dicen, bueno, ¿y qué se debe ver? Que finalmente, ¿qué cosas podríamos ver en forma tangible? Llegaríamos a algo que ya existe, que es una cosa que llaman, ¿qué dice? No, dice como Mass as a Service. Mobility as a Service. ¿Sí? Que básicamente es una aplicación donde yo digo quiero ir de un punto A a un punto B y lo puedo hacer por miles de formas. Y la aplicación me dice, mire, camine un rato, aquí es donde dice caminar, no la veo, pero dice tome bicicleta. Después puede tomar un autobús o un carro y me va señalando cuál es la ruta que es más rápida y que me genera el menor impacto. Pero si el criterio es tiempo, también lo podría hacer. Entonces, poder integrar todos los diferentes sistemas de transporte, pero especialmente en forma que el que permita poner vehículos eléctricos, el que permita usar bicicletas eléctricas, ese tipo de cosas es lo que queremos hacer y lo queremos demostrar alrededor de nuestro campus. Creo que esa es la contextualización. ¿Listo? Entonces, para eso es que estamos tomando datos. Ahora me quedan 15 minutos. Entonces, viene la parte, no sé, como un poquito aburrida para mí, pero que es el objeto central de esta conversación de hoy. Es qué hago con esos datos. ¿Sí? Entonces, arrancamos. No importa qué estemos haciendo, siempre habíamos hecho el proceso de toma de datos siguiendo esta metodología. Siempre seleccionábamos algunas rutas, instrumentábamos un vehículo y diferentes técnicas y finalmente recogíamos datos. Y la clave es qué hacemos acá. ¿Sí? Entonces, pues hoy nos concentramos en esta última parte. Solo rápidamente decir que antes seleccionábamos rutas. Hoy la idea es no seleccionar rutas, es monitorear muchos vehículos y dejar que ellos operen en su forma cotidiana.
ya no necesitamos especificarles rutas. Ya no necesitamos contratar un conductor profesional, sino que el mismo conductor es el que está usando su propio carro, el que nosotros estamos monitoreando. Y que esa técnica de ir a un punto en específico, seleccionar aleatoriamente un carro y ir detrás de él, tampoco lo usamos. Es simplemente monitorear muchos carros en forma simultánea y dejar que ellos hagan lo que quieran hacer. Ya no instrumentamos carros. Eso fue un gran esfuerzo, pero con la nueva tecnología, que es esta, ya básicamente lo que hacemos es usar los bichos estos de OBD, GPS, luego también estamos colocando instrumentación adicional y después de todo eso los llevamos a la nube, armamos base de datos y nuestro mayor esfuerzo es acá. Aquí es donde está la riqueza. ¿En qué hacemos con esos datos? ¿Cómo generamos herramientas que realmente ayuden a mejorar la movilidad en la ciudad y bajar emisiones? Entonces, ya dije esto. Estas son las variables. Aquí están las variables que estamos midiendo. Ya lo hemos dicho varias veces en otras presentaciones. Y aquí entonces voy a empezar a hacer comentarios que son importantes. En el proceso de toma de datos, es importante que, por ejemplo, si estamos midiendo consumo de combustible o, no sé, cualquier señal, nos aseguremos que lo que nosotros medimos tiene una señal de voltaje que es muy superior al ruido que se genera. Entonces, cuando estamos midiendo consumo de combustible, por ejemplo, y ponemos un sensor en la línea de alimentación del motor, pues la operación de un motor de combustión interna hace que haya variaciones muy altas en la línea de presión y eso nos genera un ruido muy grande. Y entonces la razón señala ruido se vuelve muy chiquitita y realmente es muy difícil. Entonces, eso sucede con varias variables. La otra es calibrar frecuentemente. Entonces, si estamos, por ejemplo, midiendo consumo de combustible otra vez, entonces hay que asegurarnos que si nosotros usamos, por ejemplo, aquí estoy reportando el consumo medido vía OBD, lo comparemos contra un método que la SAE nos dice que es el método para medir consumo, como está aquí, y ustedes recuerdan a nuestro amigo que está acá. Este ve que está midiendo consumo vía peso. Entonces es el método que lo especifica la SAE. Entonces nosotros hacemos una comparación del método patrón, no sé si llamarlo patrón, pero de ese método contra cómo lo estamos midiendo y siempre debemos tener muy altas correlaciones y aquí una pendiente de 1. Si todo sale bien, si todo está bien, eso va a suceder. Entonces muy altas son más de 90 por R cuadrado mayores a 0.9. Lo otro es que si queremos publicar, tenemos que cuidar mucho que la instrumentación que estemos usando sea avalada. La palabra es avalada por una institución reconocida, porque siempre nos van a criticar el método de toma de datos. ¿Sí? Y finalmente también tenemos que, por ejemplo, cuando usamos el PEMS, pues nos toca seguir los procedimientos que nos indica el fabricante, que incluye cómo se calibra, etcétera, etcétera. Para nosotros, mi mayor recomendación es esta. Repita sus mediciones tantas veces como pueda hasta que asegure que hay repetibilidad. Repetibilidad es la variación en el resultado entre una medición y la siguiente. Y esas variaciones deben ser menor al 1%. Entonces, siempre tener en cuenta eso. La siguiente pregunta es muestra representativa. Esto es un problema. Esto no hay una respuesta contundente. Usted puede ir y consultar en el internet y puede, como lo tengo acá, y hay expresiones como esta que estoy mostrando que dice, mire, si usted quiere tener una muestra representativa, necesita muestrear tantos vehículos, por ejemplo. Pero en la ciudad hay 2 millones de vehículos.
Este es el nivel de confianza con que usted quiere hacer la medición. Este es el error. En fin, usted ya aplica su formulita. Aquí está, esto está en los libros texto. Cuando usted haga eso, se va a dar de cuenta que si usted quiere tener una muestra representativa de vehículos en su ciudad, estamos hablando de 1.000, 2.000 vehículos. Voy a escribirlo. 1.000 vehículos. Usted tiene que muestrear 1.000 vehículos. Ahora, si no podemos muestrear 10, mucho menos 1.000. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues la respuesta es, haga lo que mejor pueda. ¿Sí? Muestre lo máximo posible y pongamos ahorita como un número, como un target o como algo al cual referimos como 100, el número de 100 vehículos. Si son 50, pues es mucho mejor que lo que tenemos actualmente, que son 15, 20, 25. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que si usted muestrea una vez, 2, 3 veces, un carro, 2 carros, 3 carros, pues ya no nos hacen falta datos. Podemos arrancar con esa información, pero nos falta muestrear más para poder tener datos que nos permitan tener conclusiones que sean publicables. ¿Listo? Ahora aparece otro problema, problema de sincronización de datos. Esto aparece cuando estamos midiendo con diferentes instrumentos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos GPS, luego también tenemos OBD y también tenemos medición de emisiones vía PEMS. Entonces, estos instrumentos tienen diferentes tiempos de respuesta. Nosotros tenemos que sincronizarlos. Entonces, aquí les traje un ejemplo de qué pasa. Por ejemplo, aquí estamos midiendo las emisiones de CO2. ¿Sí? Y aquí lo estoy comparando contra las mediciones de consumo de combustible. Y uno dice, eso no tiene ningún nivel de correlación. Cuando nosotros hacemos, y si ven que estamos haciendo análisis de correlación, ¿ya lo ve ahí? Sigue el nivel de correlación que tengo acá. Entonces uno espera que esas medidas, que las emisiones de CO2, claro que tienen que estar correlacionadas con el consumo de combustible. Entonces uno va haciendo un desfase de los datos y encuentra que en este caso, en este ejemplo específico, que tuvimos que esperar 7 segundos la señal de emisiones para que se apareje, perdón, al revés, tuvimos que esperar 7 segundos la señal de consumo de combustible y datos del motor para que se empareje con la señal de emisiones que obtenemos vía OBD. ¿Y siguen ahora el R que se tiene? ¿Sí? Entonces, esta es la mejor forma que tenemos la mejor forma o lo que yo recomiendo por lo pronto, por la experiencia que hemos tenido en cómo sincronizar datos. Y pues esta lacha hay que hacerle, consume mucho tiempo. Y no siempre van a ser 7 segundos, porque, por ejemplo, la manguera que toma la señal de emisión, la señal de la muestra del tubo de escape y lo lleva al analizador puede ser mucho más larga o mucho más cortita, depende de la situación. Entonces eso significa 7, 11, hemos tenido 13 segundos también de diferencia. Siguiente pregunta es, ¿cómo identifico datos atípicos? Entonces, pues lo tradicional es que lo primero que hacemos es mirar, siempre tenemos que hacer este análisis. Todos los datos que obtengamos tenemos que pasar por este análisis de eliminar datos atípicos. La respuesta no está tan fácil tampoco, no es única, pero sí algunas cosas que hacemos. Número 1, lo que hacemos es ir y mirar las señales, por ejemplo, la de oxígeno. Y pues, a no ser que nosotros estemos poniendo oxígeno puro en el aire, pues nunca debemos tener concentraciones superiores al 21%. Esa es una. O aceleraciones demasiado bruscas que un autobús, por ejemplo, no lo puede realizar. Aquí puse como referencia aceleraciones mayores a 1. Posiblemente sean 2, 3. Que este numerito sea un 3. Pero así como puede ser 3, pero no 5, no 10. Y eso pasa en los datos que encontramos. Entonces es un razonamiento físico, primer argumento. Segundo argumento es un argumento es hacer análisis estadístico. Entonces,
necesito un ejemplo, a ver si me sale. Sí. Por ejemplo, vamos a usar consumo de combustible. Y vamos a decir que estoy midiendo el consumo de combustible de ir de un lugar a otro. Y entonces, por experiencia, sabemos que la medición de consumo, el consumo integral, asume una distribución normal como la que estamos viendo. Entonces uno dice, pues los datos que estén por acá, digamos, a partir de acá, esos datos son atípicos. ¿Sí? Y entonces lo hace con esta formulita. ¿Sí? Esta formulita nos dice cuál es este intervalo de confianza. Este que está acá. Perdón, este que está acá. Ese es el intervalo de confianza. Esta formulita y este es el intervalo de confianza. Entonces Z depende del nivel de significancia con que usted lo haga. Usualmente nosotros usamos 95%. Y ya, todo lo que esté por fuera, dice, todo lo que esté por fuera son datos atípicos, estos son los atípicos. Pero si quieres ser más estricto, puede usar 99 y eso lo hace más para acá y todo lo que esté de aquí para allá son atípicos. ¿Listo? Esto tiene muchas discusiones, otras personas dicen, no, yo simplemente cojo 3 desviaciones estándar, o 5 o 6 desviaciones estándar y lo que esté después de 6 desviaciones estándar, eso es atípico. Otras personas dicen, no, mejor uso el percentil 99, todo lo que sea percentil 99 para arriba o 1 para abajo son datos atípicos. Ese tipo de cosas que es. También es posible hacerlo por análisis de componentes principales. El otro tema es que en muchas ocasiones nos hacen falta datos. Y entonces, por ejemplo, uno está tomando datos, pasa por un puente, pasa por un túnel y los datos de GPS se pierden. Entonces, lo primero que intentamos hacer es reconstruir los datos, si eso fuera posible. Y si no, usamos un criterio y es que todas las series de tiempo que tengan una disponibilidad de datos menor al 95% los descartamos. Es decir, un viaje que le hagan falta más de 5% de datos, entonces descartamos todo el viaje y todos los datos. Esto es un problema porque como el 80% de los datos de los viajes finalmente terminamos descartando. ¿Listo? Ahora hay otro problemita. Pues yo les dije en anterior que mirábamos la distribución. ¿Sí? La distribución de la medición, digamos aquí, yo no sé qué estoy pensando. Este es consumo de combustible otra vez, si lo ven acá. Y hacemos el histograma y lo normalizamos para que nos dé frecuencia. Esto nos da, es la distribución en frecuencia del consumo de combustible. Y si se dan cuenta que esta que está acá, usted podría decir que eso es normal. Cuando uno hace la prueba de normalidad se da cuenta que esa no es normal. Y entonces ya no puede decir que saca el promedio, y ese es el dato que va a usar para representar los datos de consumo de combustible. Claramente no. Tal vez lo mejor es usar la mediana. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Que claramente esto no es una distribución normal. Entonces, ¿qué valor usamos para un único valor para escribir esa distribución? Entonces, mi recomendación es que si realmente lo necesita, usemos la mediana en este tipo de casos. ¿Sí? Pero que lo mejor es presentar la información en términos de dos plots, como aparece acá. Entonces, se me queda un minuto, ya termino. Entonces, básicamente es este diagramita de cajas que estoy mostrando en este momento y finalmente nos quedan gráficas como esta. Todo esto que está aquí arriba, los puntitos que están aquí arriba son los outliers, en este caso. En la gráfica que estoy mostrando nos interesaban los outliers, pero usualmente nos interesan es este valor del 50%, el 75% y el 25%. Estas cajitas son los valores que reportamos. ¿Sí? Sí. Para terminar, déjeme resaltar algo. En todos los análisis que hacemos, aceleración es fundamental. Y aceleración no la medimos,
La aceleración la deducimos a partir del dato de velocidad, usando esta ecuación. ¿Sí? Pero recuerden que tenemos una serie de tiempos discreta. Entonces, cuando usamos esta expresión, que es la diferencia de velocidades entre el diferencial de tiempo, nos generan picos impresionantes de aceleración, que son artificiales, que se deben al método como estamos monitoreando velocidad y los errores que tiene ese método. Entonces, yo les recomiendo muy fuertemente, por favor, que usemos aproximaciones de orden 4, porque así encontramos que el error al hacer esta expresión minimizaba o suavizaba bastante bien la señal de aceleración. Entonces, si ve que aquí dice que es la velocidad en el nodo, 2 nodos adelante, y le restamos 8 veces el nodo de adelante, perdón, le sumamos 8 veces el nodo de adelante, le quitamos el nodo de atrás 8 veces y le sumamos el nodo, 2 nodos atrás dividido 12 delta t. ¿Eh? Están tocando la puerta. Entonces, por favor, usen esta formulita cuando vayan a hacer la señal de aceleración. ¿Listo? Yo con eso termino porque ya lo más importante son las preguntas. Entonces, hay mucho más que decir, pero podemos armar otra sesión o otra persona que nos ayude con lo que sí. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muy bien, entonces para dar inicio a la sesión de preguntas, vamos a empezar con Michael y posteriormente con Fernando Telo. Las personas que vayan teniendo más preguntas, por favor por el chat me van indicando para irles asignando el momento de la pregunta. Entonces, Michael, adelante. Hola, Doc, qué pena, dos cositas. La primera es, ahorita nos podría compartir esa ecuación justamente, la de orden 4. Sí, señor, y la presentación también. Esto. Sí, recuerden que Ya. pues estas son las ideas, pero que quien tiene la ventaja es quien las implementa, ¿no? Ok. ¿No? Bueno, ahora sí la pregunta. Doc, usted mencionó que lo que queremos hacer es la medición de la nubecita esa que sale del camión. ¿Sí se acuerda? Esa es una tarea, sí. Ok. Y a lo largo de la presentación dijo pues que entonces la forma de monitorear va a ser mediante el OBD, que van a estar las variables. De hecho, las variables que mostró es más que todo consumo de combustible. Dijo que hay que hacer una sincronización y que no se deben instrumentar los vehículos. Entonces, si nosotros queremos crear esa nubecita y nosotros tenemos que hacer datos de sincronización, entonces, ¿cómo hacemos para, o sea, mejor dicho, usted está proponiendo que se estimen las emisiones, no que se midan, y que esa sincronización se hace bajo la estimación de las emisiones? Sí, son varias cosas. Si nosotros queremos cuantificar, esto, necesitamos usar PEMS o usar sensores de concentración o voy a llamar analizadores. Toca echarme para atrás. Eso. ¿Sí? Si ese es nuestro propósito, si nuestro propósito es tener el valor real, entonces nos toca medirlo, nos toca instrumentar, como lo hemos hecho, como usted, Daniel, y gran parte de los presentes lo han hecho. En realidad, lo que queremos pero este pedacito del valor real es mucho dinero. Ahora lo que queremos es estimarlo, tener un método que sea lo más preciso posible, más exacto posible, perdón, de esas emisiones. ¿Sí? Entonces sí hay que instrumentar si queremos tener el valor real, pero no vamos a instrumentar 100 carros para medir emisiones. Solo podemos instrumentar 100 carros para medir OBD. ¿Sí? ¿Eso responde a la pregunta, Clara? Entonces, Sí, en realidad eso lo tenía claro, pero a lo que me refiero es, digamos, si no se obtiene ese valor real,
Entonces, ¿qué es lo que se estaría sincronizando? Ah, no. Si no tenemos solo hacemos sincronización si tenemos mediciones reales. Ah, ok. Pero entonces el objetivo en realidad para poder medir los 100 carros no es obtener ese valor real, sino hacer, digamos, algunas estimaciones y principalmente medir el consumo de combustible. No. Pero la tarea inmediata, bueno, perdón, la tarea relevante es cómo hacemos esa estimación que sí sea lo más real posible, ¿no? Para hacer esa tarea necesitamos tener valores reales. ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a seguir con la siguiente persona que pregunta, que es Fernando Telo. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor José. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta iba sobre la metodología que ustedes ocupan para la sincronización de los datos cuando se tienen varios instrumentos de medición. Sí, señor. ¿Qué metodología es la que ocupan? ¿Es a base de prueba y error o hay alguna metodología específica que utilizan? No, vuelvo a repetirlo. Entonces, tenemos, en el caso donde estemos tomando OBD más emisiones, o sea, tengo dos instrumentos, ¿sí? Distintos. Entonces, yo miro variables que físicamente deban estar correlacionadas, ¿sí? Entonces, las emisiones de CO2 deben estar correlacionadas con consumo, ¿sí? Así debería pasar. Cuando uno, digamos, con el reloj de tiempo de los instrumentos, los sincronizó y hizo la toma de datos, va y hace el análisis de correlación. Es comparar segundo a segundo. Es decir, este datito, voy a señalar este datito, ¿lo ve? Ese dato es un dato que ocurrió en un segundo particular y es un dato de CO2 contra consumo de combustible. ¿Listo? Okay. Y así hago los miles de datos. Por eso es que ve usted aquí miles de datos, porque cada segundo hay un dato. Y si ve que no hay correlación. Entonces, lo que yo hago es desfasar. Por ejemplo, aquí voy a hacer rápidamente, aquí dice consumo, ¿sí? Y aquí dice CO2. Voy a ponerlo así. Aquí dice 100, 50, 30, lo que sea. Y aquí hay 20, 15, 10, 13. Entonces lo que yo hago es, el que está retrasado es la señal de CO2, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que este 20, bajo esta serie, cojo toda esta serie y la muevo un segundo. Es decir, aquí va a ser 20, ahora va a ser 15, 10, 13. Y hago la gráfica. Vuelvo y hago esta gráfica. Mejora, pero no funciona. Entonces aquí yo lo retrasé un segundo. Luego vuelvo y lo hago y lo retraso 2 segundos. Es decir, cojo todo esto y lo retraso para acá. Y sigo haciendo la gráfica. Hasta que llega un momento donde yo tengo un R cuadrado muy alto. Y si lo siguiera haciendo, el R cuadrado se me daña. Entonces en ese punto es que yo sé que ya sincronicé los dos datos. Encuentro un óptimo. Exactamente. Entonces, en el Ok, muchas óptimo gracias. ya tengo sincronizados los datos. Muy bien, listo. Vamos a seguir con la pregunta de Gustavo. Adelante. Buenos días con todos. Muy chévere la presentación. La verdad tengo algunas preguntas a lo largo de su exposición. La primera va en el distrito TEC. No la entendí bien y creo que lo que usted busca dentro de las capas que se están tratando de trabajar, veo que una tiene que ver con el tráfico. Lo que no entendí es que usted necesitaba en la segunda, digamos, Travel Network, generar, o en la última, digamos, como resultado el tráfico. Entonces, ¿cuáles serían sus entradas o condiciones iniciales para poder más o menos buscar una
solución a eso. Creo que en la universidad al menos creo que hay profesores que manejan estos softwares que seguramente le podrán ayudar en ese sentido. Lo que dije que lo que no debe, sí, lo que no debe pasar es que diga, por esta vía el tráfico es esto. Eso no me sirve de nada. Sino que el resultado es el tráfico. ¿Sí? El resultado es esto que está acá. Me toca montarlo. Esta es una simulación corriendo, pero porque estoy en la tablet hay un problema de... No, así se está bien. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay una simulación. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos de entrada? Los datos de entrada son... eh, mm, y esto es real. Por ejemplo, yo digo, me voy a ver por acá, estoy mirando, yo vivo acá. ¿Sí? Yo vivo en una zona donde pues, casi la mayoría tiene carro, pero todos somos trabajadores. Y digamos que esta zona sea más grande, ¿sí? ¿Okay? Esta zona, identificamos que esta zona es de gente que con una actividad similar a la mía. Y entonces decimos, un grupo de ellos, no se sabe cuál es, trabaja acá. Este es un centro de atracción, ¿sí? O un polo de trabajo. Voy a poner otro polo de trabajo acá y otro acá, por ejemplo. O sea, 3 destinos, digamos. Sí, es decir, polos, no significa que sea un punto exacto, ¿eh? En una Ok. región. Y entonces decimos, como somos trabajadores, entonces en mi rutina diaria de 7 a 9 vamos a trabajar. Entonces, el dato de entrada es dónde está esta región, la identifiqué, cuál es su densidad poblacional y cuál es su actividad, cuáles son sus actividades. Son muchos los datos, pero es para enunciar. Doctor, ¿y qué, por ejemplo, qué área tendría esa, Por ejemplo, justo lo que usted me grafica, para tener una idea de cuánta información debería uno levantar para poder modelar, ¿no? sí, es el barrio completo. Un ¿Sí? barrio, ok. Sí, es un barrio, entonces, o una subregión, no, municipio ya es más grande. ¿Listo? Entonces, aleatoriamente me sale un carro de esta esquina, por decir algo, y aleatoriamente dice, este señor tiene que ir acá. Entonces, esta subía, y tiene que coger por acá, muy probablemente voy por acá, a no ser que haya mucho tráfico. Aleatoriamente, un segundo después, o lo que sea, un señor que vive aquí va para el TEC, entonces él viene por acá. Y aleatoriamente, un señor que voy a ponerlo en esta esquina se va para el otro centro, entonces él viene por acá, se pega acá y por aquí se despega. Chun, 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 chun. Y aquí ya empezó a generar tráfico. ¿Sí? El resultado es qué pasa en las vías segundo a segundo o cada 5 minutos. Entonces los datos de entrada son estos que estoy empezando a hacer acá. Las actividades que hacen las personas que viven en esta región. Entonces, por ejemplo, niños van a la escuela. Los papás van a hacer mercado. Sí, sí. Y así sucesivamente. Pero no había una incertidumbre demasiado alta en términos de que no solo es del barrio que usted está analizando, que se mueve hacia esos polos, que tal vez en ese viario en específico estaría afectado por... Sí, sí, señor. Es solo un ejemplo. Tengo que hacer lo mismo para toda el área de interés. Gus, perdón la interrupción, pero dado que tenemos más preguntas y ya el tiempo es muy cortito, entonces vamos a darle espacio a 2 preguntas más que nos alcanzan. Y hablamos No hay problema. por el interno. No hay problema. Sí, gracias. Ok, vamos a darle la oportunidad a Martín y si alcanzamos a Felipe, creo que allí ya nos toca cerrar. Adelante, Martín. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, Martín. Perfecto, buenos días. 3 preguntas. Una, ¿han utilizado sensores de bajo costo para monitorear contaminantes criterio? La siguiente es, ¿dónde son puestos estos sensores? Si son en casas, al interior de vehículos. Y la tercera es, al utilizar estos sensores en drones, ¿cómo lidian con los problemas de turbulencia, por ejemplo? Y si son sensores electroquímicos,
por ejemplo, en el tema de material particulado, cómo lidian con estos problemas de los vientos en estos drones? Pues creo que le ha atinado a los problemas más complicados de usar sensores de bajos costos. Efectivamente, son sensores de bajo costo, entonces son sensores que trabajan bajo el principio de electroquímica y esos no son reconocidos por la autoridad ambiental como el método. Ah, mentiras. Bueno, te lo estoy diciendo bien para unos sensores, pero no todos. Hay unos sensores también de bajo costo que sí usan la técnica recomendada por la EPA. ¿Sí? El de ahora, efectivamente, medir concentraciones en la vertical es todo un dolor de cabeza por lo que usted ya mencionó. En este caso, no puedo. Un momentito. Aquí está el dron y aquí está la cajita con el sensor. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de alejarlo lo máximo posible del dron, la cajita que mide. Pero la verdad, hay problemas muy fuertes como el que usted menciona, que es el efecto de mezcla que produce el dron. Pero otros profesores o otros expertos dicen, no le preste mucha atención a eso porque de todas formas eso ya está mezclado. Y entonces lo que se necesita ver es estratificaciones de gran escala. Pero el otro problema es que el dron solo tiene 25 minutos de vida. Bueno, digo, de vida de vuelo, tiempo de vuelo. Entonces, no se logra realmente tener medidas estables. Para eso usamos el globito. El globito elimina ese problema, quita el problema del viento, pero mantenerlo en posición es un dolor de cabeza. Pero de nuevo, quizás no queremos una posición en específico, sino una posición representativa y lo que nos interesa son muchas alturas. Pero efectivamente hay mucho por hacer acá. Y nosotros lo hemos usado o siempre le hemos intentado hacerlo es para concentración cerca de vías. No lo hemos intentado en otros puntos. Gracias. Ok, ahora vamos a finalizar con la pregunta de Luis Felipe. Gracias, María. Gracias por la presentación. La pregunta que tengo es alrededor de la ecuación de aceleración que usted presentó al final. Me gustaría de pronto de forma muy general entender cómo se sacó esa ecuación y si se sacó con base en una data de velocidad contra tiempo. Porque si es así, digamos que entendería que esa ecuación es particular como para una tipología de vehículos. No sé si se puede aplicar para otros segmentos de vehículos en los que estemos trabajando. Sí, señor. Gracias por la pregunta porque para mí es muy relevante, especialmente porque estamos trabajando juntos. Esta es la gráfica de velocidad. Voy a echármele aquí. ¿Sí? Voy a decir que este es tiempo y estos son 307.3 segundos. ¿Sí? Esto es velocidad. Para todo vehículo. Esto no depende del vehículo. Entonces, si usted dice que la aceleración es delta V entre delta T, usted lo que está diciendo es que hay una línea, por ejemplo, yo quiero medir, este es mi I, tiempo I, o sea, 373, 374, 375. Quiero la aceleración en 375. Entonces yo podría decir, una alternativa es que es esta pendiente, ¿cierto? Eso es lo que significa esta ecuación. ¿Sí? Es J, perdón, esta no es I, sino J, porque aquí dice J. Entonces es la posición que estoy menos la anterior. Podría ser la posterior menos la que estoy presente, pero esta pendiente es lo que me dice que es la aceleración, ¿correcto? Entonces, como usted ha visto, eso genera picos impresionantes de aceleración.
Sí, porque digamos, hay un pequeñito error en esta medida y me la pone aquí. Y en esta medida hay un errorcito y me lo pone aquí. Entonces, pues para mi pesar me quedó que esta es la aceleración. Entonces, una aceleración mucho mayor que la real, usando esta formulita. Entonces, yo puedo decir, bueno, lo que vamos a hacer es asumir que en esto, usando 3 puntos, ¿sí? Hay una, si yo tengo 3 puntos, puedo hacer una interpolación cuadrática, ¿cierto? Entonces yo construyo una parábola o un cuadrado, una cuadrática que haga esto. Vamos a hacerlo así, ¿sí? Y saco la derivada acá en este punto y me da esta aceleración. ¿Sí la ven? Ya son muchos datos. ¿Sí me hice entender? Eso significa que estoy usando 3 datos. Con 3 datos construyo una parábola y saco la derivada en el punto donde estoy. Ahora lo que estoy diciendo es, no señor, aún así todavía hay mucho error. Pregúntele a Oscar, que hizo la tarea. Entonces, use este dato y use este dato y construya una función. Yo no puedo cambiar aquí de color. Construya una función. Como tengo 5 datos, entonces puedo construir un polinomio de grado 4. ¿Sí tengo 5 datos? Sí. De grado 4. Sáquele la derivada y evalúele en este punto. Y cuando haga esa derivada, la expresión que le queda es esta. Entonces, para resumir, siempre aplica a todos los datos. A todos los datos, no depende del tipo de vehículo. Y es mi recomendación muy fuerte para obtener aceleraciones. Y es una expresión muy sencilla de obtener, de implementar. No, lo único es que pierde los 2 primeros datos y los 2 últimos, porque no tiene aceleraciones en los primeros 2 segundos ni en los 2 últimos segundos. Pero eso es una pérdida menor comparado con la ganancia en la mejor aproximación a aceleración. ¿Eso respondió bien su pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas por participar. Ya por tiempo no nos es posible seguir con la sesión de preguntas y bueno, queda el espacio abierto para que ya por interno entren en comunicación con José Ignacio en caso de que hayan preguntas que no se hayan resuelto. Muchas gracias por su participación y los esperamos el próximo miércoles a las 10 horas México nuevamente en el seminario. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias, Doc. Buen día, hasta luego, gracias. Buen día. Chao, Adriana. Buen día, hasta luego. Doctor. Chao, Doc. Saludos. Chao, Diana. Llámame algún día. Yo te llamo. Chao. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chaito, chicos. Chao, Moni. Bye. ¿Cuántos asistentes son? 95.